¿Qué tal amigos de Lo que nadie vio, la historia no contada? En este capítulo es muy especial, señoras y señores. Es el capítulo 9. Se nos va lo que nadie vio, señores. La primera temporada se nos está yendo como agua entre las manos. Nuestros invitados todos han sido de lujo y el de hoy no es una excepción. El de hoy es un invitado igual que el invitado pasado, que fue un pastor. El de hoy también es un pastor. Hablo de la gracia del Señor, porque muchos de nosotros sí hemos oído hablar de la gracia, conocimientos. ¿Me explico? Entonces, el mismo Jesucristo en Juan capítulo 14, verso 15, Y con todo el gusto del mundo quiero presentarles al pastor Luis Coutinho. ¿Cómo está, pastor? Muy buenas noches, Diego. Muy bien, gracias a Dios. Quiero agradecerte por la invitación a tu programa, a tu podcast, para que de esta manera pues podamos nosotros ahora sí que tener una plática amena. Perfecto, Paz. Yo quiero justamente hacerle las preguntas que son de dinámica. Ahora ya veo que estábamos haciendo la, la primer prueba, y en la primera prueba me adelanté, pero me gustaría preguntarle, ¿cuál es su nombre completo, Paz? Luis Eduardo Coutinho Espinosa. Luis Eduardo Coutinho Espinosa. ¿Y cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios, bastante bendecido. La verdad, si me ven algo quemadito de sol, porque estuve el día de hoy precisamente en Tuxtla Gutiérrez en una actividad de mi hijo. La verdad que fue de mucha bendición, gozoso, en paz, con buena salud, que es lo más importante. Amén. Eh, Pastor, me gustaría empezar con el guión que tenemos aquí preparado para usted Adelante. en lo que nadie vio. Y la primera pregunta es, ¿cómo era el niño que fue? ¿Dónde creció? Y pues, ¿cómo era su hogar? Fíjate, yo soy originario de Villaflores, Chiapas, de la zona de la Frailesca. He nacido en Tuxtla Gutiérrez, asentado en Villaflores, hijo de Villahermán Coutinho y Flor de María Espinosa. Mis padres, ellos sí vienen de una condición socioeconómica baja, en pobreza, no una pobreza extrema, pero sí de necesidad. Entonces yo nazco en Tuxtla, me llevan a vivir a Villaflores y por cuestiones de, detalles con mis padres, eh, durante un tiempo me dejan a mí viviendo con una tía abuela, la cual ella me cría durante los primeros 3 años, eh, mientras mi mamá precisamente se fue a Tuxtla Gutiérrez con mi padre. Y al momento de ellos regresar, pues ya yo me integro ya al núcleo familiar, ¿no? Al núcleo familiar con ellos. Difícil porque para mí, pues esa tía abuela, pues yo la reconocí como madre desde un principio y de regresar allá con tus padres era algo como decir, yo no los conozco, Claro, pues ¿quiénes son, son, no? de O sea, acuerdo, sí, de esa manera, ¿no? Entonces crecí con ellos, la verdad, buena educación, alimentación, techo, vestimenta, pero falta de amor. La verdad, falta de amor porque pues mis padres también fueron de las personas que no recibieron ese amor por medio de sus padres y pues en ese tiempo ellos también creían que la manera de corregirnos era precisamente por medio de azotes, por medio de usando golpes, la violencia hoy. usando violencia, usando ahora sí que violencia psicológica. Entonces, la verdad, algo bastante pesado, ¿no? Pero, pues, nos crecieron, que eso es la parte importante. Perfecto. Pastor, yo le quisiera preguntar, ¿qué recuerdos tiene más fuertes usted de su infancia? Recuerdos más fuertes, pues eso, la verdad, el ser, violentado por cada, desobediencia o por cada cosa mal hecha por parte de mi madre, sobre todo, que yo recuerdo porque ella era la que más nos corregía de esa manera. Y otra cosita que ahorita recuerdo es precisamente que en sí, por parte de la familia de mis papás, pues también el rechazo por parte de la familia de mi abuela, de mis tíos en cierto momento, ¿no? Porque pues yo, ellos eran morenitos y yo era el único güerito, ¿no? Entonces, eso fue algo, un niño con rechazo, de acuerdo, que yo les pedía algo y ellos en automático me decían, no, tú no.
pues algo, la verdad que para un niño el sentirse rechazado es algo Es muy doloroso. muy doloroso. Es creo que de las cuestiones que más marcan a un infante cuando, sufre rechazo, de Así es. cualquier manera. Así es. Puede ser desde la escuela hasta la propia familia. Así es. Sí, Y otra cosa también que ahorita se me viene a la mente precisamente es, las contiendas, los pleitos físicos de mis padres de muy pequeño, el ver cómo se golpeaban, el ver cómo de repente, uno de ellos sangraba, el hecho de a veces llegar mis abuelos y llevarnos a su casa porque mis papás estaban en contienda. Esas cosas también fueron cosas que lo que tú decías marcaron mi marcaron su infancia. infancia. Así es. Okey, pastor, me gustaría preguntarle, ¿sintió que desde niño, Dios estaba marcando su vida o estaba llamándole a él? O sea, ¿a usted hacia él? Fíjate que todo esto es un proceso, y eso yo he entendido todo eso, ¿no? El Señor nos prepara en base a carácter, nos prepara, en base a muchos aspectos. Eh, yo, mis papás nos crecieron dentro de la religión tradicional, catolicismo, a su manera, no eran de llevarnos, cada domingo, cada fin de semana a una iglesia, eran muy esporádicos. Obligados, la verdad, pues, desde muy pequeño yo recuerdo que el hecho de que ser obligatorio, para mí eso a mí no me agradaba, no me gustaba. Eh, pero algo que sí aprendí es eso, que había un Dios, esa es parte fundamental e importante. Entonces, yo recuerdo que cuando mis papás, salían por algún convivio, algún compromiso, de repente ya era demasiado noche y ellos no regresaban, yo invocaba a Dios y no, en una imagen y nada de eso. Desde en ese tiempo, yo recuerdo que cerraba mis ojos y le decía: "Señor, trae comida a mis padres, trae comida a mis padres". Y cuando yo llegaba, ellos llegaban, yo decía: "Gracias, Padre, gracias, yo sé que existes y que verdaderamente yo tengo que creer de que tú, has cumplido, lo que yo te he pedido". Y de esa manera yo empecé a creer en Dios, ¿no? Específicamente Él, en Dios. Okey, me gustaría preguntarle, ¿qué sueños o anhelos tenía usted de pequeño? Mira, como un niño, te comento que mi tía abuela, la que me crió durante los 3 años, yo era de estar tiempo con mis papás, pero yo volaba con esa tía abuela. Y me acuerdo que de pequeño, de niño, a mí me preguntaban, como a todo niño, le preguntaban: "¿Usted qué quiere ser de grande?", ¿no? Y a mí me dice mi abuela que veía pasar a las personas que levantaban la basura y me gustaba, decía que iba a ser el campanero de la base de ¿Verdad? datos. Entonces, pues es uno de los primeros sueños, la verdad, para eso. Me gusta el canto, Okey. yo empecé desde muy pequeño, también me cuentan que yo tarareaba muchas canciones, de pequeño y, las empezaba a entonar, a cantar, a cantar, a cantar. Eh, Tengo recuerdos ahorita de la primaria, edad de 11 12 años aproximadamente, empecé a cantar, a cantar sobre todo la música ranchera, la música vernácula. Y, la verdad fue un sueño, fue llegar a ser cantante. Ese Mm, tiempo me acuerdo que estaba Pedrito Fernández y yo en algún momento de mi vida, se pues, vio como me vi como un cantante. okey, perfecto. Creo que ese sueño de ser cantante es una de las cosas más bonitas que se pueden tener en la vida. Yo en lo particular comparto eso con Así usted. es. Fue algo que también en su momento que yo tuve esa oportunidad de poder cantar, de poder, abrir mi boca e interpretar una canción, era muy bonito, la verdad son cosas que uno nunca olvida, ¿no? Así es. Y hacia donde Dios nos da las oportunidades. Bendito Dios, fue una oportunidad en un teatro Hermanos Domínguez lleno, donde la gente me acompañó con la canción, y cuando la gente acompaña y eso como que se siente Así bonito, ¿no? es. Pero, pues, en realidad son cosas donde uno dice: "Bueno, pues, al final de todo, pues, mi éxito nada más dura 5 minutos en lo que me subo a esa tarima y después me bajo y se acaba", ¿no? Sí. Pues fíjate que yo tuve una experiencia aquí en San Cristóbal precisamente,
Me escuchó el dueño de una empresa acá que vendía cuestiones de abarrotes, licores. Él se casa a su hija y invita precisamente al señor Pedro Domecq, al que era precisamente el presidente de las licoreras. Y él especialmente me invita a que yo cantara porque me decía, te veo talento y quiero que él te escuche. Eso aproximadamente ya estamos hablando en el año 89 más o menos. Y me escucha el señor y me da la tarjeta y me dice, ¿sabe qué? Mi compadre Raúl Velasco, tenga la tarjeta, dígale a sus papás que lo lleven, ¿sí? Y dígale que va de mi parte, que lo escuche y él le va a abrir puertas. Dice, va a ver, y cuando llegue se contacta conmigo. Yo como niño en ese tiempo, emocionado y todo, eh, con mis papás, llegué y le digo, papá, mira la tarjeta y mira, se van a cumplir mis sueños. Yo recuerdo a mi mamá decirme, dice, los artistas son, suben y bajan, suben y bajan. Entonces, si tú quieres llegar a hacer eso, primero entrégame una carrera. Y después, te cuento esto, ¿por qué? Porque siento que fue de parte de Dios. Él ya traía trazado un camino para mí. Porque si yo me hubiera dedicado y me hubiera querido ir hacia el lado de la farándula, hacia el lado precisamente de la música, tenemos claros ejemplos de personas Pues, la verdad, eh, la farándula los arrastró hacia vicios y todo. Fui compañero de Relí Barba en la secundaria, ok. precisamente en Pichucalco. Ahí concursamos con él en la música y vea hasta dónde llegó él, ¿no? Y todas las situaciones que él pasó por medio de la música y la farándula. Y ahí empecé a comprender que Dios me había guiado a un destino diferente, que de pequeño, cuando mi mamá me dijo eso, yo no lo comprendí, ¿de acuerdo? Pero ya ahorita en estos tiempos, ya cuando conozco de la palabra, cuando conozco de Cristo, entendí que todo eso fue movido por Dios, que Él cubrió mi camino para que yo llegara hasta donde estoy Hasta ahorita. ese punto. Así es. Perfecto, pastor. Me gustaría preguntarle, ¿qué parte de ese niño sigue viviendo todavía en el hombre de Dios que es usted? Ah, fíjate que fui un niño con muchos sueños. Fui un niño eh, que era muy perseverante en lo que hacía. Ujú. Muchas personas me decían necio, eres necio. Es decir, pero yo trataba de obtener precisamente, de conseguir las metas que yo me proponía, tratarlas de conseguir. Ahora sí que, no acomodar el lugar, sino yo sabía que podía y podía, Que tenía y la capacidad la para capacidad, hacerlo. exactamente. Claro. Y ahorita fíjate que sigo siendo de esa manera. O sea, yo me pongo metas en algunas situaciones, me pongo, y gracias a Dios he permitido alcanzar esas metas. Y sobre todo, no sueños guajiros, digan, ¿no? Metas visibles, metas en las cuales yo he dicho esto, pues, son alcanzables, son metas a corto o a mediano plazo y algunas que tengo a largo plazo, pero no quito el dedo del renglón. Aunque vea que las cosas no me salen a la primera, no me salen a la segunda, yo tengo la fe en el Señor de que tarde o más tarde que temprano esto se va a dar, Va a o sea, se pasar. va a Claro. pasar, ¿de acuerdo? Porque esa es la parte fundamental e importante. Es lo desde niño así. Perfecto, pastor. Me gustaría agarrar y preguntarle de su adolescencia y preguntar con esto, empezar con esto. ¿En qué momento sintió que su vida comenzaba a tomar un rumbo diferente en su adolescencia? Fíjate que, te comenté de la secundaria, eh, mis papás, por el trabajo que tenía, él trabajaba en una sucursal bancaria. Yo comencé viviendo 9 años en Villaflores, de lo de Villaflores nos pasamos a Venustiano Carranza a vivir 3 años. De Venustiano Carranza en sexto grado de primaria, lo cambian a mi papá a Pichucalco y nos vamos a Pichucalco, otros 2 años aproximadamente. De ese cambio, cambian a mi papá a Comitán. Y en Comitán, precisamente, comienza mi adolescencia en la secundaria ahí, empiezo la adolescencia en Pichucalco y hago un giro de un poblado a una ciudad, se podría decir ahí,
Y dentro de ahí, dentro de la secundaria y la preparatoria, tú empiezas a experimentar muchas cosas, ¿no? Bastantes cosas. Entonces, siento que ahí en la secundaria, mi perspectiva empezó a cambiar bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy, aparte de pastor, soy médico de profesión, Ujú. la verdad. Y yo decía, si no soy cantante, voy a ser piloto aviador, Sí. ¿vale? Eh, y fíjate, piloto aviador y era miedoso para subirme a un avión. Y era lo peor, ¿de acuerdo? Entonces, este, pues no se dio, era de parte de Dios que no. Mis papás querían que fuera yo abogado, Ujú. licenciado abogado, que porque era muy de hablar, siempre he sido de mucho hablar, la verdad. Mi esposa dice que hablo hasta por los codos, pero sí de mucho de hablar, ¿no? Ajá. Entonces, a mí se me da la cuestión de la medicina, la verdad, por una necedad, por una necedad. Llegábamos a los médicos y yo veía que los médicos andaban bien vestidos, buenos coches y todo. Y yo por llevarle la contraria a mis papás, voy a ser médico. Ya no me sacaron de ahí, ya no me sacaron de ahí. Eh, También plan de Dios. Y ahorita te explico por qué plan de Dios, porque eh, eh, yo, basado a que me fui a estudiar a la ciudad de Puebla medicina, conozco de Dios. Ok. Se me fue a la En la adolescencia, a la UPAE, a la U- a la UPAE, a Ajá. la UPAE. Mi perspectiva empezó a cambiar también, porque yo llego a estudiar medicina a la UPAE. Mi papá me manda a vivir con una tía allá en Puebla y la verdad, yo no quería estar ahí y que yo exijo a mi papá que me cambiara. Si quería que yo siguiera estudiando bien y buenas calificaciones, le pido que me lleven a una pensión y en esa pensión precisamente las personas que tenían a cargo esa pensión eran cristianos. Ok. Eran cristianos y la verdad ellos me comparten de Cristo de primer contacto. ¿Por qué me comparten de esa manera? Porque uno como joven, en ese tiempo estudiante, ya universitario, eh, en el caso mío, por ejemplo, me mandaban el dinero y yo tenía que administrarme. Claro. Y yo recuerdo que esa ocasión, por ser mal administrado, me había gastado el dinero de los alimentos y las personas me veían que yo diariamente salía a comer y ese día no salía a comer y llegó una de las hijas del señor y me tocó la puerta y me dice, dice mis papás que lo invitan a comer. Ah, bueno, gracias. Me siento a la mesa y lo primero que me dice la persona es, ¿sabe? Eh, Nosotros estamos acostumbrados a orar por los alimentos y así como que, ¿qué es orar? No Claro. sabía lo que era orar, ¿no? O sea, usted venía de una creencia muy diferente a lo que Diferente, es. Ajá. exactamente. Pero también le empiezo a comer, termina la oración, comienzo a comer y veo que la plática muy amena. En mi casa, el sentarnos a comer era un campo de batalla. Sí. Debe, o sea, sí, debe de ser que porque hay cuestiones donde, se platica a mí me ha tocado estar en diferentes mesas. Me ha tocado estar en mesas de gente cristiana, en mesas de Ujú. gente que no es cristiana, Ajá. incluso me ha tocado compartir mesa con gente que su padre y su todo es Satanás. Sí, O sea, así de fuerte. Y estaba ahí, y cuando a mí me ha tocado estar así, sentadito, normal, ¿no? O sea, como que mejor calladito y no digo nada. Ujú. Pero sí he visto, por ejemplo, gente que, o sea, comparto esto algo rápido, breve, gente que ha estado o que su dios es el diablo, Ajá. su mecha, un problema que no se puede de verdad Sí. conversar, o sea, no se puede. Y yo te comento esto porque la diferencia es lo que yo noté y le digo a estas personas, al ver la diferencia de cómo comíamos en casa y cómo empecé a comer con ellos, lo primero que les digo, oigan, ustedes los veo raros. O sea, los raros eran ellos. O sea, los que estábamos bien eran los que discutíamos en la mesa, los que gritábamos en la mesa, pero yo les digo, ellos los veo raros, o sea, algo tienen, ¿sí? Y ahí él me comparte primeramente de Cristo, es que nosotros tenemos a Jesús en nosotros. ¿Quién es ese? O sea,
Yo conocía de Dios en ese Claro. tiempo, no conocía de Jesucristo. Yo solo conocía al Cristo que me habían enseñado que estaba crucificado, nada más, ¿no? Eh, y eso cambia el rumbo, mi manera de ver y de pensar, porque me empiezan a leer la Biblia, me empiezan a leer la palabra. Ellos empiezan durante un proceso de evangelismo conmigo, me llevan por primera vez a una iglesia cristiana. Eh, yo cuando estaba joven veía que pasaban las personas que anteriormente le llamábamos aleluyas o le llamábamos mochilones nosotros, y sabíamos que estaban alabando y cantando, y yo era uno de los que llevaba y les arrojaba piedras arriba del techo, la verdad. Y pues en esa ocasión llego por primera vez a una iglesia cristiana, y fíjate que el Espíritu Santo, por medio Dios por medio del Espíritu Santo, perdón, toca mi vida en una iglesia en Puebla, Amistad Cristiana Puebla, y algo sucede en mí, que a partir de ese momento yo me empiezo a llamar cristiano, Ok. ¿sí? Yo con alegría voy y le comparto a mi padre y a mi madre cuando vengo de vacaciones a Chiapas y le comparto, ¿saben qué? Algo, me pasó algo muy hermoso, muy diferente. Conocí a Jesús, fui a una iglesia donde es muy diferente, no te aburres, o sea, es una iglesia donde hay música muy bonita, hermosa, el que predica, predica muy amenamente y al terminar hay una convivencia hermosa, sin pleitos ni nada. No que te están sacando de donde yo te planté pues es que, ¿cómo me plantaste en un lado? Es que yo te enseñé esto y ahí tienes que permanecer. Comencé con los conflictos con mis padres. Fíjese que qué bueno que toque ese punto, porque a mí en la iglesia donde yo me suelo congregar, teníamos un programa donde íbamos a evangelizar a toda evangelizar toda la ciudad. Y se contaban los testimonios, ¿no? Así es. De la gente que aceptaba a Cristo, cómo había Ujú, cambiado su vida. Y justamente una vez yo me puse, esto cómo me quedó demarcado, porque, pastor, y ya hablando en la calidad de pastor, ujú. pero a civil, ¿no? Así como yo, Sí. ¿no? Eh, pregunta seria, aquí, porque aquí esto me resonó muy fuerte. El cuñado de una casa, donde no es claramente su casa, donde solo anda con una integrante de la casa, marcando territorio con todos los de la casa. Entonces, se le comparte y dice la chava, no, es que mi cuñado nos regaña. A todos, a toda la familia, o sea, y yo me puse a pensar, ¿cómo una persona de afuera puede tener el poder de gobernar a los que viven adentro? Ujú. Y eso es increíble porque a mí me llamó la atención y sí es cierto, porque me tocó, ser testigo de que el tipo muy altanero, muy grosero, llegó y les dijo: "¿Qué estás hablando con esa gente? O sea, métete, que no sé qué". Y sí, le regañó feo, o sea, que a mí mi cuñado me haga eso, o sea, primero se va de la casa, Y fíjate que en el mundo pasa algo. El poder lo da muchas veces, no sé si te has dado cuenta de esto, lo da la cuestión de la economía y el dinero. claro, sí, Entonces hay personas que, por ejemplo, por el hecho de tener un buen trabajo, de ganar muy bien y toda la situación, toman mucho ese poder, esa autoridad, creyendo que es lo que les da la autoridad. ¿De acuerdo? Entonces suele pasar precisamente mucho correcto. hasta en las mejores familias, ¿de acuerdo? Tú te das cuenta simplemente en un hogar, si la esposa gana un poquito más que el varón, y esto hablo en lo secular, entonces la mujer siente que tiene el poder De sobre el poder. marido, sobre poder mandar y sobre los hijos, ¿no? Puede ser esa situación y no, yo fíjate que yo en el caso mío, sí, mis papás se molestaron algo, el enemigo actuando también porque esa familia en la que me presentaron a Jesús, yo recuerdo que, eh, tenían luchando mucho tiempo por una casa, por un hogar. El señor era jubilado y nunca había podido lograr su casa. Y al poco tiempo, se podría decir a los 3 meses que empezaron a evangelizarme y a llevarme a una iglesia, les asignan la casa. Y dejan la cuestión de la pensión que ellos llevaban por mucho tiempo, porque la casa estaba demasiado retirada en Puebla. Entonces, nosotros rentamos precisamente el departamento y ellos me dicen: "¿Sabes qué? Te vamos a esperar cuando que llegues a la iglesia, que llegues a la iglesia". Y la verdad, yo en ese momento siento que cambié
mi manera de pensar. O sea, cambié el decir soy cristiano, pero al momento de ya no estar ellos, de ya no estar ellos, yo al cuidado de ellos y toda la situación, me empecé a alejar, 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 alejar. Pero sí, yo decía que era cristiano. Ujú. Discutía con cualquier otra persona, discutía precisamente porque era discusión muchas veces. Lo un poco que había aprendido leyendo la Biblia con estas personas, se me quedó muy grabado y yo discutía sobre eso, ¿no? Y te comento, eh, viví toda la universidad desde ese tiempo diciéndome cristiano sin asistir a una iglesia cristiana, sin volver a asistir a la iglesia tradicional y toda la situación, pero llevando una vida de mundo como los amigos, en el alcohol. Llegué a tomar, sí llegué a tomar en cierto momento. eh, Mis papás, en cierto momento escondí a mis papás porque en Chiapas nunca lo hice, pero ya Pero estando en la afuera, carrera de medicina, por ejemplo, sí me convertí en un alcohólico social dentro de la universidad, por ejemplo. Nunca tuve contacto con la cuestión con drogas, la verdad, gracias a Dios, Dios me protegió en ese sentido de las drogas y todo. Y durante ese tiempo de la universidad, eh, eh, fíjate que tenía ese contacto con el Señor, la oración, sobre todo cuando yo tenía problemáticas. No era esa relación que ahorita tengo con el Señor de no solo cuando tengo, o sea, de esa relación diaria que tenemos con Él, sino esa relación que había problemas, había crisis, era cuando yo me refugiaba en el Señor, cuando yo le pedía y y toda la cuando todo situación, iba bien, afuera. no olvidaba de Él. Así es. Pregunta, pastor, y es, ¿qué buscaba llenar usted en ese momento en su corazón? Fíjate que como toda persona, te enfocas mucho en la cuestión. A nosotros nos enseñan que uno tiene que estudiar para trabajar, para llegar a ser alguien, y todo está enfocado en la cuestión económica. Siempre. Siempre, 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 ¿de acuerdo? Nadie te enfoca en otro tipo de cuestiones, sino en simple el hecho de termino la carrera para que llegues a ser alguien. Y fíjate que durante el tiempo que dejé de asistir así, volvió nuevamente ese ímpetu de llegar a ser médico, de llegar a ser médico. Me enfoqué, terminé la carrera y cuando yo terminé la carrera dije yo, ahora a ganarme el mundo, a trabajar para tener dinero, dinero y poder lograr lo que todo un médico merece. Entonces, yo termino la carrera en el año 2007, perdón, 1997. Me regreso a hacer mi servicio social aquí a Chiapas. Al terminar, presento mi examen, me titulo rápidamente y lo primero que hago, el primer error que hice fue, error en cierto momento, le digo, pues sí, es casarme. Conozco a una niña 10 años menor que yo ahora sí que erróneamente, pues quedé embarazada de mi primer hijo y pues me caso con ella, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que buscaba en ese tiempo era eso, el poder sustentar ya Un un matrimonio, hogar, un pues. matrimonio, trabajando, trabajando, trabajando. Y sí, encontré un trabajo en el cual ese trabajo me trajo nuevamente a San Cristóbal de las Casas, que desde el 98 que estoy acá, eh, en un consultorio médico. Lo mismo trabajar, 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 trabajar. Pero como veía que eso no me rendía, no me daba lo que yo necesitaba, pues, busqué otro trabajo por parte de la Secretaría de Salud. Llegué a trabajar en consultorios de farmacias, llegué a trabajar como médico de un equipo de segunda división de acá de Chiapas. Y sí, empecé a generar, 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 hasta tener mi primer vehículo, mi primer carro, hasta empezar a gastar precisamente las cuestiones del hogar, que eso fue el enfoque que yo traía de poder llegar a ser. Yo creía lo mismo que el mundo cree, Ujú. ¿sí? Tener, tener economía, economía para que te respeten, para que digan, wow, qué bien le va, Es alguien. soy alguien. Pastor, me gustaría preguntarle, y es, ¿qué caída o error marcó más su proceso? Ya, qué padre, qué buena pregunta, porque para eso iba. Yo empecé a trabajar y descuidé el hogar, la familia, la esposa, el hijo. Eh, Empezamos a tener problemas
muy fuertes mi esposa en ese tiempo. ¿Por qué? Porque te doy nada más el horario que yo tenía. Trabajaba en la Secretaría de Salud, entraba a las 8 de la mañana, salía de casa a las 7 para trasladarme a un lugar donde yo trabajaba, que está a una hora de distancia de acá. Salía de ese lugar exactamente a las 2:30 de la tarde, viajaba, llegaba a las 3:30 de la tarde y a las 4 de la tarde entraba a trabajar a una farmacia aquí en la ciudad. O sea, todo el día se lo pasaba trabajando. Sí. A las 7 de la noche dejaba la farmacia y me iba a dar clases a una preparatoria igual. Y los fines de semana, para hacértela un poquito más difíciles, eh, era médico de un equipo de fútbol de aquí de Chiapas igual. Y un fin de semana jugábamos del local en Villaflores y un fin de semana tenía que viajar fuera con el equipo. Imagínate el tiempo para mi familia, O sea, era el tiempo nulo. para mis hijos era nulo. Yo nada más se quería ganar, 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 creyendo que la felicidad que les daba a ellos era proveyéndoles lo que ellos necesitaban, lo que ellos querían. Y yo nada más les decía a ellos, ¿saben qué? ¿Qué se quejan? No Si tienen tienen todo. todo, pero no tenían un padre. Qué bueno que toques ese tema, pastor, porque ayer justamente, a mí me gusta hablar mucho con la gente. Ajá, Al igual que usted ya habla por los codos. ajá. Iba platicando con un señor de aquí de la ruta de la combi y entonces hablábamos justamente del tema del matrimonio. Ajá. Y y justamente, si gusta usted hacer la invitación también para lo de su taller de matrimonios que tiene anualmente, Sí, igual sí. se puede. eh, pero tocábamos un punto muy importante y es de en la iglesia nos predican Así de es, todo, dinero, nos predican de una salvación, nos predican de liberación, etcétera, 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 cómo llevar la vida sexual, cómo llevar la vida, todo. Pero nunca he visto que se le predique a la gente, a los jóvenes en especial, del matrimonio. Nunca. Ni en la iglesia, ni fuera de la iglesia, ni en la escuela, ni nada. y es importante. Y es muy importante porque desafortunadamente, justamente eso hablábamos, ¿no? ¿Qué pasa? Hago un hijo, es fácil, lo mantengo, tengo dinero, trabajo, se traduce a dinero, sí, pero también recuerdo que tengo una persona la cual necesita tiempo, la cual necesita atención, la cual necesita cosas Así y es, son cosas que yo tengo que suplir. así es. Entonces, tengo que sacrificar tiempo, ¿no? Y a veces, desafortunadamente, sacrificamos el tiempo de familia. ¿Por qué? Ujú. Porque si me desvelo dándole atención a mi familia, desafortunadamente llego tarde al trabajo. Y si llego tarde al trabajo, me corren. Así es. Entonces, no puedo darme ese lujo. Sí, Quien tengo que sacrificar ese tiempo de familia, ¿no? Porque, como usted dice, lo tienen todo, así pero es. desafortunadamente falta uno. Ujú. Eh, Eso es el detalle, que creemos que el dinero lo suple todo, y no es así, no es así. Fíjate que, yo pasé todo eso, y durante 6 años se deterioró mi matrimonio, y yo lo que te decía al principio, cada que estaba en época de crisis, Iba con Dios. yo iba con Dios. Una ocasión, estando en casa con unos amigos tomando, precisamente, y ya abrumado de tantas problemáticas en casa, económicas, problemas con la familia, con la esposa y todo. Yo recuerdo, entrar al baño, y al entrar al baño, yo me acuerdo de Dios. Y de tantas problemáticas que yo tenía, lo reté. Entré al baño a gritarle, a decirle: "Verdaderamente existes, ya no quiero esta vida, quiero algo diferente, transforma mi vida, sí, cámbiame a mí, transforma mi matrimonio, cambia mi economía y yo te sirvo". Tomado de manera constante, tomado en el baño. Tanto fue que los compañeros que tenía estaban afuera, me preguntaban: "Oye, ¿qué le pasa? Está loco, ya perdió, La noción. la noción, ¿no? Está borracho", ¿no? Y fíjate que a partir de ese momento que yo hago esa relación, al poco tiempo, a los 2, 3 semanas, empiezan a visitarme de muchas denominaciones, sabáticos, pentecostales, de todo. Me invitaron el mismo fin de semana me invitan a la iglesia. Entonces, yo ya cansado, la verdad, yo decía: "Bueno, primero que venga
a ese, voy a hacer- Ahora a sí ese que voy. al primero Mira ya que le llegué, ¿no? damos. El primero que se apuntó era el sabático, que llegaba el día viernes a las 6 de la tarde, no llegó. De acuerdo. Al rato me habla precisamente, llega otra personita bautista, y me invita que vivía cerca y te invito a la iglesia el domingo. Y, ok, dije, ahí voy a ir. Pero ya después, al poco tiempo, o no sé si al otro día, me habla por teléfono otra personita, eh, me habla, no, hermanito, ¿cómo estás? Y yo así, hermanito, le digo que mi papá tuvo otro hermano, que no. Pues yo así todavía muy arrogante, ¿no, hermanito, ¿no? ¿Cómo está? Mírate que me habló un tío suyo, porque semanas antes de la problemática que tuvimos, le contamos a unos tíos que son cristianos, y esos hijos nos dijeron que nos iban a mandar a alguien para que nos apoyara dentro del matrimonio. Y fue esta persona. Y cuando me dice, me habló su tío y que yo los contactara y todo, y los quiero invitar el domingo a la iglesia, perdonen, pero ya tengo invitación. Así demasiada, ¿no? ¿A qué hora es invitación? En la mañana, a las 11 de la mañana. A mí es en la tarde, me dice. Ay, híjole, le digo, pues, pero no se preocupe, yo llego por ustedes a su casa, ok. Me acuerdo que llega el fin de semana, el día domingo, vamos a esa reunión con la iglesia de la iglesia bautista. Eh, Estuvo algo para mí, como ya había vivido anteriormente en Puebla, en esa iglesia que era una iglesia muy vivaz, una iglesia con una alabanza muy padre y con la prédica muy padre. Cuando yo llegué a la iglesia dije yo, no, por acá no es. Y la verdad que salimos de la iglesia y me acuerdo que en esa ocasión salí discutiendo todavía con mi esposa, fuerte. Comienza una tormenta tremenda eléctrica y yo cuando las tormentas eléctricas, algo de lo que yo tenía pavor y pánico era la cuestión de las tormentas eléctricas, el rayo, ¿no? Yo cuando te había ese tipo de tormenta, corría a la cama a dormirme. Me acuerdo que esa ocasión me voy a dormir y se nos va el espacio y se me olvida la invitación de la otra persona en la tarde. Ujú. No habíamos comido, me levanto cuando tocan el timbre y ya estaba la persona ahí, esperándonos afuera, para invitarme y llevarme a otra iglesia cristiana. Y salgo yo para disculparme y decir, ¿sabe qué? Mire, no vamos a ir porque no hemos comido. Mira, la persona que me llegó a visitar, tan paciente, y me dice, no se preocupe, lo espero. Y llegó con 2 horas de anticipación. ¿Te imaginas? Ujú. Para no hacerlo esperar, dijo, no, ¿sabes qué? Comamos algo rápido y ya vamos, porque me da pena que esté afuera. Entonces le decimos a mi hijo que quería seguir comiendo y le dijimos, no, 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 llevámonos. Y empezó a llorar y salimos así con mi hijo llorando. ¿Y qué tiene el niño? Es que ya no tenemos pena de hacerlo esperar y quiere seguir comiendo. Le digo, no, no se preocupe, hay tiempo. Y nos regresamos a darle de comer al niño. Ujú. Y mi pensamiento estaba, ya me cayó mal, decía, me cayó mal. Yo no lo voy a seguir a su iglesia donde va. Como está lloviendo, voy a hacer que se adelante y me lo voy a perder. No, no, pero no voy a ir, ¿no? Salimos y en ese momento, fíjate que mi hijo dice, papá, yo voy con el hermano. Sí, sí, que se venga el niño, imagínate. Se sube el niño al carro de él y pues, ¿qué hago? ¿Cómo me le perdí? Sí. Yo a mi hijo, ¿no? Y llegué primeramente a una iglesia cristiana precisamente donde la alabanza y todo, que la verdad que en esa ocasión, en la primera prédica, me acuerdo que él predicó sobre el apóstol Pablo. Y me cayó como anillo al dedo porque recordemos que el apóstol Pablo fue una persona muy preparada. El apóstol Pablo fue una persona que se preparó muy bien con Gamaliel, una persona que era demasiado arrogante como tu servidor en ese tiempo, la verdad. Y cuando predicó, yo me acuerdo que yo me volteé a ver y yo decía, ¿me conocerá? ¿Será que mis tíos ya le dijeron algo? ¿Será que mi esposa ya le platicó algo de mí o algo así? Lo último que ustedes pensaban es que Dios estaba hablando. Estaba hablando, lo último que pensé es eso, la verdad. Durante toda esa prédica, creo que a mitad de la prédica, tanto fue el hecho de que Dios empezaba a tocar mi vida por medio del Espíritu Santo, que yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, pero había una lucha interna entre mí, porque yo lloraba y yo mismo me decía, ¿por qué lloras? Y yo me secaba, así como que, ¿por qué lloras? Y porque yo, o sea, el ego, o sea, ¿cómo me van a estar viendo que estoy llorando? El orgullo, ¿no? El Más que orgullo, nada, el yo creo que orgullo, es sí. una base fundamental en eso. Así es.
Y fíjate que al momento que hacen el llamado ¿De salvación? de salvación nuevamente, fui uno de los primeros que brinqué al altar. Brinqué al altar, y resulta que, en ese momento yo sentí como me doblegué y entregué mi vida nuevamente. Anteriormente ya había pasado en Puebla. Pero Lo te dejé volvió a durante, poner a fíjate, fue un cuentas. un lapso de 10 años. Imagínate, un lapso de 10 años. Te estoy hablando, en el 2000, llegué a esa iglesia en el 93 aproximadamente, ser estudiante, y regresé bueno, 12 años exactamente, pues, en el 2005. En esa fase de los 12 años, me gustaría preguntarle, ¿cuál ha sido el momento más doloroso o difícil de su vida? No pude haber sido un buen padre desde un principio y un buen esposo. Eso me llevó a un primer fracaso matrimonial. ¿Hubo un desierto donde usted sintió que Dios lo había abandonado? Fíjate que no tanto que Dios lo había abandonado, y no tanto un desierto, yo sabía que todo había sido provocado por mí. La verdad que nunca he sido yo de echarle la culpa al Señor por las Por situaciones las que uno cosas. sabe, sí, no, la verdad, o sea, no, sí me metí en un desierto tremendo porque, uno mismo se mete en situaciones difíciles. Antes de llegar a Cristo, yo me di la vida muy galante. Empecé a gastar, a gastar, a gastar y ganaba muy bien. Me acostumbré a gastar, gastar, gastar. Y uno cree que todo eso va a ser para siempre. Claro, Entonces llegó un momento en que empecé a perder los trabajos, los trabajos, los trabajos, y de estar ganando mucho, vine a a una ganar ya recesión poquito. económica, pero yo seguí gastando igual. Y empecé a meterme con deudas económicas en tarjetas, con deudas a réditos y toda la situación. Y eso acrecentó un poquito más el problema matrimonial. Y ese creo que siento que a lo mejor podría ser un desierto, porque me acuerdo que en ese tiempo, ya conociendo de Cristo, los acreedores tienen que cobrar, ¿de acuerdo? Siempre. Siempre. Y llegaron 3 acreedores a embargarme la casa, a sacar mis muebles, a sacar todo lo que yo tenía de valor, 2 acreedores, la verdad ahí, y fue un tiempo difícil en el cual el Señor me tuvo que limpiar para que yo empezara de cero nuevamente, ya estando en Cristo, ya estando en el Señor. Siento que ese tiempo fue un tiempo de desierto, un Me tiempo en el cual me gustaría preguntar justamente ahora, cuando usted decía: "Yo me lancé al altar", ¿no? Desde el primer sí, inicio, ¿qué parte de usted tuvo que morir en ese proceso, de seguir a Cristo? el orgullo. El orgullo, porque lo primero, lo que decía hace ratito, yo luchaba internamente de decir: "¿Por qué lloras?". Yo lo que no quería es que la gente me viera llorando. Entonces tuve que de derribar mi orgullo, llegar a los pies, así postrarme directamente en ese altar, y en ese momento tirar mi orgullo, el decir: "Señor, ya no quiero ser yo, ya no quiero ser", quitarme el yo y aprender ahora sí a depender de Dios. ¿Qué me podría decir entre la lucha entre la carne y el llamado? Hay bastantes cosas, ¿no? Porque, fíjate que hay un llamado muy padre. En el caso mío, eh, creo en la profecía y muchas veces, no hay muchos profetas, o llamados profetas. Estando en esa iglesia, eh, llega un profeta del extranjero y ese profeta precisamente me empieza a decir muchas cosas de los que yo había pasado y esa persona me dice: "¿Sabes qué? Tú tienes un doble llamado. Traes en ti una unción regia y una unción sacerdotal". Y yo en ese tiempo yo no sabía qué era, sino que ya me acerqué a preguntar y me decían, la unción regia es la unción de reyes, el cual el Señor te va a prosperar, te va a bendecir para que tú puedas ministrar para el ministerio. Y la unción sacerdotal es que vas a pastorear. O sea, vas a, sí, en cierto momento vas a tener que hacerte cargo de ovejas. Entonces, la verdad, fue un llamado que lo creí para eso, no fue un llamado de que ya me dijeron y mañana, ¿sí? Sino pasé todo el proceso. Estuve en esa iglesia un aproximado de 6 años en esa iglesia, pasé muchas situaciones difíciles, eh,
con los pastores de esa iglesia, la primera iglesia en la que yo estuve. Eh, con decirte que el pastor que yo tenía, el primer pastor que tuve en esa iglesia, una ocasión llegó y me dijo: hermano Doc, siento que su proceso en esta iglesia ha A culminar. culminado, las puertas de la iglesia están abiertas para cuando usted se quiera ir. Y yo le dije al pastor: pastor, le digo, gracias a Dios que no estoy aquí por usted, sino por Cristo. Así que hasta que el Señor me mueva a este lugar, yo no me muevo aquí, me va a usted seguir viendo. Entonces, fue un proceso bastante fuerte porque desde el púlpito fui hasta atacado por un pastor en ese tiempo. Me acuerdo que la pastora me llamaba y me decía: yo sé que mi esposo es su aguijón, pero téngale paciencia, téngale paciencia, téngale paciencia. Y la verdad, eso hizo que mi carácter se ungiera, se hiciera algo muy Moldeó su carácter. moldeado, sí, que mi carácter fuera moldeado, la verdad. ¿Por qué? Porque sí me salí de esa congregación, pero ya cuando Dios verdaderamente me mostró que había otro proceso que llevar. Gracias. Me gustaría preguntarle, ¿qué cambió radicalmente en su vida como un flash, cuando tuvo su encuentro personal con Jesucristo? Yo vengo de la costa, yo de la zona de la Frailesca, te Sí, 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 comento, claro. ¿no? Ahí en esa zona de la Frailesca, la verdad, las personas son muy mal habladas. Y por lo mismo yo también era muy mal hablado, la verdad, mal hablado, mal hablado. Yo me enojaba y de las 100 palabras que decía, 99 eran majaderías, la verdad. Lo primero radical que cambió el Señor, mi manera de hablar. Yo noté muy rápidamente que después de esa pasada al altar, el siguiente mes, mes y medio, Boca cerrada. boca cerrada. Cambió precisamente mi manera de expresarme, mi manera de hablar, quitó todas las impurezas que quizás en mi corazón habían y se expresaban por medio de mí. Es un cambio radical tremendo, un cambio en el cual dije yo, wow. O sea, es lo primero, lo que yo siempre predico y que yo es lo primero que noté en mi persona, el cambio. ¿Qué entendió de Dios en medio del dolor que no hubiera entendido de otra forma? Es que Dios, la verdad que son muy raras sus maneras de tratar. eh, eh, cuando Él precisamente te mete dentro de un proceso, eh, derramas lágrimas, pero no son de principio son lágrimas de tristeza, pero después se convierten en lágrimas de gozo, De de alegría. O sea, la verdad, porque que derramas esas lágrimas cuando dices tú, wow, o sea, eh, eh, ¿por qué me pasa esto a mí? Y no un reclamo, sino decir, bueno, Sí, al ven, principio un autorreclamo, ¿no? Un sí, autosabotaje, decir, ¿por qué yo? porque ¿No? O yo, sea, sí, si yo he hecho las cosas sí, bien, si sí, esto. sí. Le voy a comentar un fragmento aquí rapidito. Ajá, Bueno, le voy a, le, usted sabe que nuestra amistad ha sido de años, ajá, así muchos es. años atrás. Sí, Pero justamente no sé si usted se acuerda cuando yo lo fui a buscar a su iglesia, así es. en aquel 2024. Ajá, Este, en ese tiempo yo venía pasando una tribulación muy fuerte, que le ajá, conté y todo, pero hubo una cuestión donde yo decía que a mí me gustaba una persona que era de otro país, pues ajá. extranjero. Pero bueno, ya en corto no se dio nada con la persona, no se logró. Intenté hasta donde yo Sí. pude dar, hasta mis límites, ¿no? No logré nada. Pero entonces cuando veo que otra persona llega y de la misma manera lo intenta, ¿y qué cree? Lo logra. O sea, sí, ¿no? Y, Por si a mí no, el autorreclamo. y es ahí donde yo dije, ¿por qué me pasó a mí? Sí, ¿No? O y sea, uno llora lágrimas y uno no logra entender las razones, sino hasta que Dios te muestra verdaderamente el por qué fue. y le voy a contar justamente eso, porque yo todos los días me Ajá, encargaba yo de reclamar y decir, ¿por qué? Porque siempre pedía un ajá, por qué, ¿no? así O es. sea, el por qué pasó. Hasta que un día, o sea, de la manera más dolorosa, Dios me lo tuvo que mostrar. Yo soy una persona que cuando me enamoro cuido a la pareja que tengo a mi lado, Así pero es. la cuido como el oro, o sea, Sí, muy bien. Eh, ¿Y qué pasó justamente? Esta persona se dedicaba a cosas de adultos, en ajá, concreto.
Y una vez encontré en una revista ahí, bueno, de redes sociales, Ajá. me topé justamente, pues, con todo el contenido que esta persona vendía, ¿no? Sí, imagínate. Entonces, pues, esos fueron balas como de hacia mi corazón, porque yo decía: "Híjole", o sea, yo tenía a esta persona como que en un casi en un pedestal, ¿no? ¿Sí? Y al ver eso, pues, se destruyó el pedestal, se destruyó Y a veces no todo. entendemos a Dios. No a Dios porque Dios nos dice, ¿sabes qué? Que por ahí no es, por ahí no es. Pero nosotros queremos a fuerza forzar las cosas para que Dios haga las cosas a la manera en la que nosotros tenemos, a la manera en la que nosotros queremos. La Claro. verdad, digo, pues yo no forcé a eso. Te digo, de cuando yo me salí de esa congregación, Dios me tenía, me llevó a un proceso diferente. Me acuerdo que eso me hizo que yo estudiara la escuela ministerial en Guatemala, en Casa de Dios, el CIEM. Estuve precisamente yo estudiando allá en línea, asistí 3 veces allá, y en línea logré terminar precisamente mi escuela. Y gracias a eso, precisamente, fue una preparación que Dios me dio también, una preparación que verdaderamente Dios me llevó a lo que proseguía, al ministerio, ¿de acuerdo? Fue un proceso duro porque lo mismo también muchas veces uno termina de estudiar y cree uno que ya uno está preparado, que la experiencia ya con solo estudiarlo es más que suficiente. Inició una congregación pequeña en Tuxtla Gutiérrez, con mi primer matrimonio, la verdad, y me aboco al matrimonio y lo mismo, uno se aboca tanto al ministerio que cree uno que se casa uno con el ministerio, porque te enseñan que dentro de eso te dicen, no, primero Dios, luego Tal o tal tal, cosa, sí, ajá. la familia, los hijos, sí, pero te abocas tanto en servirle a Dios que dices, crees tú que el hecho de dedicarle el 100% a Dios es lo que tienes que hacer y empiezas tú a descuidar también nuevamente a tus hijos, a tu familia, ¿de Y es que acuerdo? es ahí, ¿no? A veces nos enfocamos mucho en decir: "Voy a servir a la iglesia y voy a llegar temprano, 6 de la mañana", y Ajá, todo, ¿no? Pero realmente, y eso me lo hizo ver mi propia madre, y me dijo: "¿A quién le estás sirviendo, hijo? ¿Le estás así es. sirviendo realmente a Dios o le estás sirviendo a la iglesia? Exactamente. ¿Estás orando Ujú. o estás yendo a la iglesia nada más a decir: 'Te sirvo, Señor', pero estás descuidándome tu relación con Dios?". Así Porque es. si estás descuidando tu relación con Dios, no tiene caso que vayas a la iglesia. No, yo tuve ese fracaso por descuidarlo. Fracaso, un primer, duele decirlo, tuve un primer divorcio precisamente, porque en ese momento descuidé mi matrimonio, la persona, ¿sabes qué? Hasta Hasta aquí, ¿de acuerdo? Y tuve ese primer fracaso, fue algo doloroso, ¿por qué? Porque derramé lágrimas y toda la situación. Me sucede bastante difícil con la personita, porque, la verdad, fue algo difícil, fue un engaño, ¿no? Hacia mí, con otra persona. Pero fíjate que Dios tenía preparado cosas, ¿no? Cosas diferentes. Yo recuerdo que lloraba mucho por esa persona y cuando la primera vez que yo escuché la voz audible de Dios hablar. Fíjate que cuando Dios me habla, a mí no me llama por el nombre, me dice Samuel. Ya hay 3 veces me ha hablado, lo he escuchado audiblemente y me dice: "Mi Samuel, Samuel". Y la primera vez que me habló, precisamente estando en esta situación, me dijo: "¿Por qué lloras tanto por Saúl? Yo tengo un David conforme a mi corazón para ti". Entonces, en ese momento, y sí, tienes un David conforme a mi corazón para mí. Y digo: "Señor, necesito que me la mandes, necesito que venga. que venga". No, pero me dice: "Aguanta el proceso". Tranquilo, va a llegar. Pero somos muy arrebatados, porque yo, en ese proceso Impacientes. impacientes, en ese proceso yo traté de ayudarle a Dios, de buscar, ¿no será ella? ¿No será Ya te ella? echo la ¿No será ella? madre, ya. Sí, sí. Y a veces cometes errores porque la verdad no es por ahí. Pastor, Eso es hasta cuando Dios te pone y me en gustaría que viendo a la cámara, le diera un consejo justamente a los jóvenes, porque muchos pasamos por yo he sido víctima de eso, o sea, Ajá, de decir, por ejemplo, yo le comparto, tengo 23 años ajá, y mi meta era casarme a los 25. ajá. Siendo que estoy soltero, pues yo creo que eso no se va a lograr a los 25. Fíjate que yo les aconsejo a los jóvenes que esperen, que tomen el tiempo. Dios es tan perfecto
que Él te va a mandar. Si tú sabes esperar, sabes llevar las cosas bien como debe de ser, a su tiempo, el Señor les va a mandar a la persona y a la persona adecuada. O sea, no aligeremos, Él tiene los tiempos perfectos, verdaderamente. Él conoce los tiempos perfectos. ¿Por qué? Porque, mira, muchas veces nosotros adelantamos los procesos. Porque muchas veces no es quizás lo que Dios quiera, sino lo que nosotros escogemos. Y luego cuando escogemos, le estamos nosotros, Señor, ¿por qué? ¿Y qué te puede decir Dios? Pues tú la escogiste, no yo te la di. Claro. Entonces tenemos que esperar, algo que tenía que hacer los jóvenes es eso, esperar, esperar, orar por la mujer ahorita, por la esposa que Dios tiene reservada para ustedes y decirle al Señor, Señor, cuando sea el tiempo, Mándamela. envía, mándamela. Y va a llegar y va a decir, ¿sabes qué? El Señor me mostró que sí, de acuerdo, Sí, entonces, sí, sí. y de esa manera, Mire es que, esperar. que yo tengo un testimonio que no es mío, es de mi mentor, pero él decía que él justamente decía, Señor, yo quiero a mi esposa, Ajá. ¿no? Yo quiero que sea mayor de 30, que no tenga hijos, que Ujú. sea soltera, y bueno, la quiero así asado, pero quiero que solo te pido una confirmación, quiero que me diga que la has hecho una mujer nueva para mí. Interesante, porque llega, él conoce a una muchacha, entonces, y al igual, ¿no? Que como comentaba, le echaba la mano a Dios, ¿no? Pero Dios no necesita ayuda. No, Realmente no Dios no necesita quiere ayuda. ayuda. Y cuando le echamos La ayuda, acuérdate lo que le pasó a Abraham y a Sara. Claro, mejor dicho, entorpecemos Se a Dios cuando entorpecemos, hacemos eso. ya ves, vienen las consecuencias bastante difíciles. Entonces, decía mi mentor, hasta que un día llegó una chica, yo me hice su amigo y todo, la llevé a su retiro. Aún no sé, esta palabra le va a sonar muy familiar, un Ajá, peniel. ajá. La llevé a un peniel y, bueno, perdón, sí, no, sí, la llevé a un peniel y saliendo del peniel, ella me dijo: "Dios me ha hecho una mujer nueva para ti". Dice, en ese momento, porque él dijo: "Señor, si esa mujer me dice eso, te juro y te prometo que le pido matrimonio en ese instante". Y lo tuvo que hacer, Sí, porque en ese momento es: "Ya te respondí". pero mira cómo tuvo que hacer, esperar y esperar los tiempos de Dios. Y es lo que los jóvenes no queremos. Estamos viviendo una vida tan rápida, tan instantánea. Vemos ahorita para hacer un café ya no se tiene que hervir tanto, metes nada más tu Bueno, café a un microondas y queremos rápido, simplemente los celulares, ahorita ya no antes te íbamos a las bibliotecas a leer libros para investigar, ahorita le dices a Wikipedia que te busque o con no, la que IA, Wikipedia, inteligencia inteligencia artificial, artificial, paz. exactamente, imagínate, y ya es tan rápido todo que lo mismo queremos en nuestras vidas. Que todo se haga instantáneo, que todo sea al momento. Y esto no es así, Dios no es así. Claro. Me gustaría preguntarle y es, ¿qué verdad de Dios aprendió de la manera más dura? Eh, Fíjate que el perdón. Yo te comentaba precisamente que un matrimonio, pues, me dejó por otra persona, ¿de acuerdo? Y yo, cualquier hombre, por fuera, lo primero, lo que por el ego que tiene, lo menos que puede hacer es eso, el aprender a Es perdonar, perdonar. perdonar. Y yo fíjate que en ese tiempo, yo recuerdo que a un pastor conocido le escribí, y le escribí todo lo que había pasado, todo lo que he vivido, no echándole la culpa directamente, porque en parte yo reconozco mi culpa, reconozco mi error, el no poderle haber dado esa atención que se merecía como mujer, la verdad. Entonces, eh, el pastor me contestó con 2 palabras nada más, ¿de acuerdo? Con 2 palabras, y una de ellas fue: "Perdona, perdona". Y la verdad, eso lo aprendí de esa manera, con ese golpe fuerte. Y Romanos capítulo 12, me puso a leer Romanos 12 y ahí entendí lo que era verdaderamente el perdón.
Y eso, la verdad, fue un aprendizaje para mí de poder perdonar. de perdonar. Viendo la cámara nuevamente, ahora sí, Ajá. y de las preguntas que son oficiales en cámara y es, ¿qué le diría hoy como pastor a aquel niño del que empezamos hablando al principio? Yo le diría a ese niño que persiga sus sueños, que tenga la fe en Dios que tenía en ese tiempo y que él se sentía el hijo favorito de Dios porque lo va a llegar a ser. Perfecto, pastor. Y entre las preguntas que vienen aquí es, ¿qué es lo que la gente nunca ve del ministerio y el costo real? Y esta pregunta es muy interesante, ¿por qué? Porque vemos, por ejemplo, el pastor, pero es que la tuvo fácil para ser pastor, ¿no? O sea, es que el pastor tuvo la tuvo muy fácil para poder hacerlo y por ese motivo es que es pastor. O sea, a uno le cuesta todavía, dicen, ¿no? Pero realmente considero de que no es que a unos les cueste más, a otros les cueste menos. Justamente el programa se llama Lo que nadie vio y entre líneas está la historia no contada, porque no es algo que contemos con toda la gente, ni que queramos decir con todas las Así personas. es, sí, son cosas que muchas veces es difícil contarlas, ¿no? Mucha gente no conoce de tu testimonio. Primeramente, entender que todo Dios tiene sus tiempos. Eh, Muchas personas creen que el hecho de llevar a una escuela de liderazgo en la iglesia, piensan que por el hecho de asistir a la iglesia, aprenden a predicar bonito y toda la situación, creen que es fácil decir, sabes que yo voy a abrir y abro una iglesia. Y no es así. Eso tiene un proceso, tiene sus tiempos, ¿de acuerdo? Y muchas, la verdad, juegan a la iglesita nada más y no están dispuestos a pagar el precio que esto requiere, ¿de acuerdo? En el caso mío, precisamente fue prepararme, eh, llegar y tener un costo, porque tuvo un costo el hecho de que yo fuera a Guatemala de manera constante, el hacer un pago mensual para poder recibir la capacitación que tenía, que yo requería en ese tiempo precisamente. Eh, Tiempos de rodilla, mucha oración, tiempos de mucha lectura de palabra, la Biblia, el poder devorarte la Biblia de manera constante, el poder leerla una vez, 2 veces, por ejemplo, de manera constante, y entender que esto es algo para toda la vida, Claro, ¿de acuerdo? A veces crees que ya esto pensamos que es como el libro de la universidad, ya lo leí, ¿qué más leo? No, la Biblia no tenemos que estar leyéndolo de manera constante, releyendo. exactamente, estar eh, 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 con los ayunos en oración de manera constante. Y otra cosa importante aquí también es preparar el carácter, porque para que tú puedas pastorear, sabes que las ovejas, no todas las ovejas van a ser iguales. Claro, Te vas a encontrar con ovejas muy dóciles, pero te vas a encontrar con ovejas que verdaderamente son bastante difíciles, ¿de acuerdo? Y con ellas tú tienes que trabajar bastante. Entonces, eh, eh, nos ha costado llantos, porque hay a veces que retienes a las ovejas, pero hay veces que ya no das quieren tanto estar. por ellos y se te van. Entonces, aunque uno no crea, pero duelen, sobre todo cuando te costaron ganarlas y todo, y tienes que llorar por ellas, cuestan llantos, el esfuerzo, el estarlas visitando de manera constante. ¿Y por qué no decirlo? Economía, porque muchas veces también se ha invertido en economía con la oveja, ¿sí? En muchos aspectos, ¿de acuerdo? Entonces, pero sí, es un proceso bastante pesado que muchas personas no ven, muchas personas piensan que estamos en el ministerio simplemente por la cuestión económica, igual como en lo secular. Claro, ¿no? A veces piensan que es por negocio, ¿no? Pero Exactamente, sí. realmente, o sea, y aunque fuera un negocio, yo creo que es el negocio más, costoso que existe poner. Pero las personas no lo ven así, No, claro, porque porque ven más a una persona que trabaja en albañilería o que trabaja en carpintería o una persona que en mi caso soy médico, a la cuestión del pastoreo. O sea, el pastoreo no se dan cuenta que la primera la preparación que tienes en base a la lectura bíblica, en base a una escuela ministerial, la preparación que tienes que tener para preparar cada domingo un sermón para precisamente alimentar a las personas que llegan,
alentarlos a cada que llegan, los tipos de oración que tienes que hacer por ellos precisamente cuando tienen alguna necesidad, cuando tienen algún momento de crisis, ¿de acuerdo? Los tiempos de ayuno que tienes que manejar también en cuando hay precisamente debilidades en la carne, en cada uno de nosotros, el tiempo de las visitas que tienes que hacerle cuando hay algún tipo de situaciones o problemáticas, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso pues no se ve como que si fuera un trabajo, ¿no? Eso Claro. se ve nada más. Nada más miran, la prédica y ya, ¿no? O Exactamente, sea, sí, pero exactamente, no se detrás ve de la todo. prédica hay algo, ¿no? Exactamente, no ven todo eso. Y como pastores, somos bastante juzgados en ese sentido, porque creen que nada más llegamos, predicamos y punto. No, hay un trabajo y una preparación durante toda la semana. Hay visitas, hay consejerías, hay discipulados, Hay un esfuerzo un detrás. esfuerzo detrás de todo eso. Pastor, me gustaría preguntarle, para usted hoy, que ya probó el éxito de qué es tener dinero, qué es tener, lo que en algún momento se propuso, para usted hoy, ¿qué significa el éxito en el reino de Dios? Esto lo he dicho a muchas personas. Si quieres saber verdaderamente si eres exitoso, pregúntele a tus hijos y a tu esposa si verdaderamente lo es. No es el hecho de que tú logres un ministerio grande, no es el hecho de que tú logres una empresa grande, no es el hecho de que tú logres una carrera espectacular, eso no es éxito. Verdaderamente no es éxito. Pero el éxito es cuando tú verdaderamente alcanzas esa plenitud como esposo, como padre de familia, porque eso es lo que tú tienes que, y como hijo de Dios. Claro, Señor Rey. por Eso supuesto. es el verdadero éxito. Entonces, para mí eso es lo que ahorita he tratado de alcanzar precisamente tratando de ser buen esposo, buen padre, ¿sí? Y buen hijo de Dios. Me gustaría preguntarle, ¿qué ha aprendido sobre la autoridad, el poder y la humildad? Es que la autoridad solamente lo tiene Dios, el poder también lo tiene Él y la humildad Desde nosotros. nosotros. Perfecto. ¿Qué cree que Dios está haciendo en esta generación a través de líderes como usted? Fíjate que Dios no se equivoca. Dios verdaderamente está preparando a muchas personas, a muchos líderes, en caso, ¿para qué? Para que nosotros disfrutemos viene una unción grande a este mundo. La venida del Señor está cerca. Por tanto, tenemos que nosotros tener personas preparadas. ¿Para qué? Para seguir cumpliendo con la gran comisión de parte de Dios. Ir y preparar discípulos. Ir y qué cosa, alcanzar más almas para el Señor. El Señor quiere que muchas personas se salven, quiere que muchas personas vengan a ese encuentro. No se trata de una religión, se trata de una relación personal con Claro. Dios. A nosotros nos han enseñado precisamente a tener una religión. A mí me enseñaron, yo estuve dentro de lo mismo, pero cuando entendí verdaderamente lo que verdaderamente de lo que es tener una relación personal con Dios, sí, entender su amor hacia mí, entender cómo puede transformar vidas, cómo puede transformar matrimonios, cómo puede transformar hijos. ¡Wow! Algo muy hermoso. Hay una canción que me gusta, justamente es del grupo Amena Music, Ajá. y justamente habla de esa venida de Dios, ¿no? De esa Ujú. venida de Jesús. Y me gusta porque dice, con aceite en nuestras lámparas, Ah, y al ver las señales, ver cumplirse ya, levantamos nuestras cabezas, nuestra redención se acerca, en las nubes el gran rey regresará. así es. O sea, y es ahí porque justamente tenemos que estar listos para su segunda venida. Listos, listos, así es, muy cierto. Uno tiene que estar preparado para eso, ¿de acuerdo? Porque la enseñanza está en que en un abrir y cerrar de ojos Él puede venir. Él puede venir. Me gustaría preguntarle, ¿quién es hoy después de todo lo que Dios le ha permitido en su vida vivir? Yo siempre he dicho que soy un siervo y un hijo de Dios. ¿Existen cosas que todavía Dios está sanando, tratando con usted? Fíjate que nunca termina, ninguno nunca termina. Siempre, fíjate que Dios trae a sus pies a gente rota, a Claro, gente quebrantada, a gente que verdaderamente, porque no trae a perfectos.
No, y El desde mismo sus Jesús, discípulos, sí, el ¿no? mismo Jesús dijo, ¿no? Que él no venía a buscar a sanos sino enfermos. Entonces, en el caminar, sinceramente, hay muchas cosas que todavía Dios me ha metido en procesos. Hay todavía cosas que no soy perfecto. Soy un ser humano que comete muchos errores, que sigue pecando, porque uno podrá decir, como pastor o como cristiano, o estos no pecan. Sí, 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 porque si no sería el primer pecado, sería ser mentiroso, al Claro, decir que no lo hago, ¿de acuerdo? Claro, pero acordémonos que dice la palabra que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, es uno, y que si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. Entonces, la diferencia entre una persona que no tiene a Cristo en su corazón a una persona que no lo tiene es eso, de que nosotros, el Espíritu Santo que muere en nosotros, nos redarguye cuando nosotros cometemos una falta. ¿Y qué hacemos? Vamos rápido al trono de la gracia para alcanzar nuevamente misericordia. claro. A diferencia de una persona que está en el mundo, en lo secular, que hace una cosa mala y él piensa que estuvo bien lo que hizo. Sí, Y no hay un arrepentimiento, si muchas veces hay remordimiento, porque vuelve a hacer lo mismo. A lo mejor se arrepiente y llora, bueno, le remuerde y llora y dice, ay, ¿por qué? Pero el rato lo está haciendo nuevamente. Esa es la diferencia que hay, ¿de acuerdo? me gustaría preguntarle, ¿qué significa para usted vivir en la presencia de Dios diariamente? O sea, conectarse con Él, platicar con Él, contarle su día. En una sola palabra, todo. Perfecto, Vivo para Él, ¿de acuerdo? Camino por Él, respiro por Él. Para mí eso es todo, todo, todo. El hecho de no tener esa comunión, esa comunión con el Señor, precisamente, eh, la verdad, uy, yo no sé qué sería de mi vida. O sea, para mí es todo. claro. Viendo a la cámara, igual, Ajá. me gustaría que usted le diera un consejo a aquellos jóvenes que están llamados por Dios, a aquel futuro pastor, aquel futuro apóstol, aquel futuro profeta, que está pasando ahorita por un desierto y siente que no hay escapatoria. Una, que eso va a pasar, todo lo que esté pasando en este momento, como decía, todo va a pasar, que es parte del proceso, es parte del caminar, eso lo que va a hacer es forjar su carácter y que no desista, que persista, persista, persista hasta lograr verdaderamente el objetivo que Dios tiene planeado para él. Perfecto, muchas gracias, pastor. Me gustaría, últimas 2 preguntas que Ujú. tenemos en esta noche. Ha sido muy especial, ha sido muy Gracias, padre gracias. esta conversación. Me ha agradado mucho esta conversación. Gracias. Y hasta la atmósfera se siente, ¿no? Se siente Eh, relajado, se siente tranquilo. Eh, Me gustaría preguntarle, ¿usted cree que todo lo vivido tuvo un propósito? Sí, y lo sigue teniendo. Yo le comento que hasta que no esté en la presencia del Señor o que el Señor venga y me lleve a su presencia, pues dentro del proceso todo tiene un objetivo. Y la última pregunta, Ujú. ¿qué legado le gustaría dejar? Fíjate que yo quisiera dejar ahora sí que un legado, eh, personas que sigan cumpliendo con la voluntad del Señor, con el propósito que Dios tiene. ¿De qué? De seguir conquistando almas para el Señor, que no nos cansemos de seguir precisamente conquistando almas para el Señor. Eso es lo principal y lo primordial, porque muchos confundimos a veces el ministerio, creemos que por el estar dentro de las artes o estar en danza o estar en alabanza ya estamos cumpliendo. No, 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 no. No nos cansemos de seguir predicando, evangelizando a personas para que conozcan del Señor, para que conozcan de Cristo. A mí me gustaría personas que verdaderamente entendieran ese propósito, que verdaderamente entendieran que el servir a Dios es eso, conquistar almas para el Señor, conquistar almas para el Señor, ganar almas para Cristo. A mí me gustaría esas personas que verdaderamente entiendan que en sí no somos un título, que verdaderamente somos siervos de Dios, hijos de Dios, que tenemos que cumplir la voluntad del Señor. Esa es parte importante. Y qué bueno que dijiste eso, porque igual el día que yo muriera quisiera que pusieran dentro de lo que, ya ves que a veces dejan un escrito donde está, y que pusieran aquí yace un hijo de Dios que cumplió su voluntad. Ok, Eso me gustaría, la verdad, porque para eso estoy.
de verdad, a veces, como necios, eh, nos salimos muchas veces fuera de la voluntad de Dios, Yo creo creyendo que que es esa, pero no. estamos para servir, Así es. no para ser servidos. Exactamente. Sí, es parte importante. Pastor, pues me ha dado mucho gusto tenerlo en esta edición número 9 de Lo que nadie vio, la historia no contada. De verdad de que es un honor y un placer tenerlo en este capítulo. Muchas gracias, Diego. Fue un honor platicar con usted de todo eso, ¿no? A veces, como le digo, son cosas que yo pues que lo conozco de años, lo veía alabando, lo veo predicando y Así es es. algo que uno nunca se imagina de lo que usted pudo pasar, ¿no? O cosas Así así. es. Y le doy gracias por la confianza puesta tanto a mi persona y al canal que está contando su historia Oh, hoy. muchas gracias, Diego. La verdad que como tú dices, fue un momento muy ameno. Son cosas que en cierto momento es bueno revivirlos, es bueno contarlo como testimonio, para que muchas personas, como tu programa, o sea, entiendan de que hay cosas que tú no ves, pero pasan. Claro, Hay cosas que verdaderamente, muchas personas quizás por pena, por temor, no te cuentan, no te dicen o no lo viven, pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué hay detrás de todo eso? O sea, porque es, todo así, que es un plan de Dios, claro que es un plan de Dios. Una pregunta de los que a mí anteriormente me hacía, ¿qué podría yo cambiar de mi pasado para mejorar mi futuro? Y la verdad yo dijo, no cambiaría nada, porque si yo cambiara algo, no estaría no, donde estoy. exacto. No cambiaría nada, aunque yo haya padecido, haya sufrido, haya tenido muchos llantos, lágrimas, dolores y toda la cuestión, me trajeron hasta acá, me trajeron en lo que ahora soy. Y quizás vaya a pasar como más adelante diferentes cosas todavía, pero sé que todo ese proceso va a venir de parte de Dios y que Él va a estar conmigo precisamente, sí, diciéndome, hijo, es parte del proceso, es parte del crecimiento que tú tienes que tener para llegar a esa meta, alcanzar a esa meta, ¿de acuerdo? Jesucristo lo pasó, vino a esta tierra, vino a padecer, vino a sufrir, pero todo tenía un propósito. Igual en mi vida, quiero que todo lo que ha pasado y todo lo que tenga que pasar sea por un propósito, sea que verdaderamente es cumplir la voluntad de Dios. Gracias, tío. A usted, pastor, gracias por tenerlo aquí nuevamente. Pues mis amigos, hasta aquí ha llegado el programa de Lo que nadie vio, el episodio 9. Esperen el siguiente episodio. Vienen invitados de lujo y pues hoy tuvimos uno de ellos como prueba de esto. Señores, yo soy su servidor y amigo Diego Morales y mi invitado de honor, el pastor. Luis Eduardo Coutinho. Les decimos adiós. Un placer. Bye. Bye. Gracias.